Ahora continuamos con el panel del área de psicología, con el tema Impacto del bienestar y felicidad en los negocios, con Cristian León Porras, de Perú, y Andrea Ospina, de Colombia. Invitamos a nuestros docentes a prender sus cámaras, por favor. Damos la bienvenida a Cristian León Porras, con estudios doctorales en psicología, Universidad Autónoma de Barcelona, España, MBA, regidor y presidente de la Comisión de Bienestar de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad de Jesús María. También Bueno, damos la sí. bienvenida, a Luz Andrea Ospina, máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de Barcelona y magíster en Administración con énfasis en Gestión Estratégica por la Universidad ICESI. Cuenta con experiencia como gerente corporativo de gestión del talento y cultura en la compañía Carvajal de Colombia, coach certificada por la International Coach Federation y ICF. Ambos son docentes del área de psicología en continua. Cristian, Luz, Andrea, un gusto tenerlos por aquí. Les doy el pase para que puedan dar inicio a su panel. Cada uno cuenta con 10 a 15 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Hacerle extensivo también el saludo a todos los participantes, a mi colega Luz Andrea, y sobre todo bueno, a los directivos de Continua FEX también, ¿no? Este evento que tiene como finalidad el poder un poco diversificar los conocimientos y poder buscar la vanguardia en estos temas, ¿no? En diversos tópicos. La importancia de la psicología positiva. Quisiera que por favor podamos ver la siguiente carátula. Si me ayudan por favor con la siguiente diapositiva. Una carátula cuyo título es El valor de la felicidad, que es parte de la carátula de Harvard Business Review. ¿Qué opinan de ese mensaje? Me gustaría que podamos tanto participar a través del chat, de tal manera que sea un cuasi monólogo. ¿Qué opinan? Bueno, realmente esta carátula se dio en el año 2010. Han pasado 11 años. ¿Y por qué una revista de tal nivel de envergadura en el ámbito empresarial, en el mundo académico, está tan preocupado por el concepto de la felicidad? ¿Acaso la felicidad es un elemento clave para las sociedades en este momento? ¿Acaso la felicidad juega un valor importante en la sociedad y sobre todo en la salud pública? Vayamos por favor con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el redactor en jefe de la revista Harvard Business Review, Eddie Iguatius, establecía dos preguntas. ¿Es efectivamente más productiva la mano de obra feliz? Y la segunda interrogante que planteaba, desde mi punto de vista sabiamente, ¿podrá el bienestar convertirse en un valioso indicador económico para el país como el PBI? Cada uno de ustedes puede tener algún tipo de respuesta frente a esta interrogante, entendiendo el PBI como el Producto Bruto Interno, ¿no? Es el indicador de crecimiento económico que nos mide los países. Y realmente la respuesta en ambos casos es afirmativa. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Razón por la cual vamos a entrar en un contexto un tanto histórico, de tal manera que cuando analicemos la carátula de hace 11 años, se puede entender que no es tan nuevo el concepto y que la preocupación por el concepto de felicidad propiamente dicha y posteriormente también el bienestar, que ahora vamos a ver las diferencias conceptuales, sea un elemento no menos interesante para el bienestar colectivo. Razón por la cual la economía del bienestar, por llamarlo de alguna manera, se comenzó a plantear ya en el siglo XVIII por el padre del utilitarismo, ¿no? Jeremy
Betham, ¿no? Que él particularmente partía, en Buen Romance, el concepto de que las personas buscan el placer en lugar del dolor. Y el filósofo inglés buscaba la manera de cómo maximizar ese bienestar colectivo en función, obviamente, a los propios intereses personales. Estamos hablando, recuerden, el siglo XVIII. Ya el reino de Bután buscaba desde el siglo pasado un indicador que no solamente se centre en el concepto del crecimiento económico propiamente dicho, el PBI o también el PNB, sino que establecía un factor económico llamado felicidad nacional bruta. Aquí trato de llegar, que se está buscar la medición, porque recuerden, lo que no se mide no se gestiona, de un activo intangible llamada felicidad, como un elemento clave para encontrar un concepto de calidad de vida que no necesariamente está ligado con un incremento del PBI. Y esto lo sabemos nosotros los peruanos. El reemplazar el PBI, el Producto Bruto Interno, por algunos indicadores que tengan que ver con otros elementos alternativos, como por ejemplo la expectativa de vida, el bienestar personal, el poder generar ciertos indicativos educativos, son elementos que hoy en día son fundamentales para entender el contexto de cómo la sociedad busca no solamente el incremento monetario o el dinero, sino también el bienestar en todas sus dimensiones, ¿no? El indicador, el índice de desarrollo humano, que fue planteado en la última década del siglo pasado, en la década de los 90, cuyos artífices fueron los economistas Amartya Sen, un pakistaní, y Joseph Stiglitz, comenzaron a buscar de qué forma podríamos encontrar estos indicadores de bienestar en la sociedad y que ayuden a generar una mejor calidad de vida. Hoy en día, este indicador juega un rol fundamental para el desarrollo humano y también para el desarrollo sostenible. Cuando se comenzó a plantear esta nueva forma de buscar la medición del bienestar y posteriormente también de la felicidad, Estados Unidos tenía el mayor indicador de PBI en el mundo, pero cuando a través, obviamente, de estos indicadores económicos, pero sin embargo, cuando se hacían las mediciones específicamente con relación al desarrollo humano, estos elementos un tanto más intangibles que impactaban directamente, por lo menos en la tranquilidad de las personas, de la sociedad, pasaba del puesto 1 al puesto 10. Entonces, algo estaba pasando. Ya hoy en día, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el organismo que agrupa a los países con mejor desarrollo, ¿no? Desarrollo económico y también social, en el cual nosotros como Perú estamos ahí en la vía para poder estar dentro de ese club, que son los países no solamente más ricos, sino que tienen otras variantes que ayudan a la sociedad a tener una mejor, repito, un mejor bienestar. Ya desde el 2011 está elaborando una serie de informes, ¿no? El informe cómo es la vida, ¿no? El House Life, ¿no? Sobre específicamente el bienestar de estos países. Y es más, en el año 2012 se plantea la medición del concepto de felicidad en los países, en el mundo. 2012 hasta la fecha. Hasta el año 2019, el Perú ocupaba el puesto 65 en conceptos de felicidad. Colombia tenía un mejor ranking y y los países nórdicos tenían un mejor desempeño también en este indicador,
y el país que estaba, bueno, por lo menos en América Latina, más infeliz era Venezuela. Actualmente, este concepto de felicidad es tan importante en el mundo que hay una fecha que se celebra esta felicidad, que son todos los 20 de mayo, ¿no? El Día de la Felicidad Mundial, el cual, repito, se sigue midiendo de un punto de vista no solamente económico, sino métrico, en cada uno de los 144 países que conforman esta medición. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con la cronología, ya los psicólogos en la década de los 50 y los 60 buscaban alguna forma de poder medir esta variable intangible que era la felicidad, que hoy básicamente ya es posible hacerla, ¿no? Es más, es importante también tener en cuenta que esta preocupación que se daba desde un punto de vista macro, vamos a empezar en lo macro para luego ir a lo micro, partía de que el hecho de tener más dinero no significaba necesariamente tener mayor felicidad o bienestar, ¿no? Porque una cosa es el nivel de vida, o sea, los ingresos que tú puedas tener, y otra cosa es la calidad de vida, que está muy ligado a la percepción y que tiene que ver con un bienestar subjetivo percibido, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, frente a esta necesidad de los intelectuales, filósofos, economistas, psicólogos, centrados en que el ser humano debería tener una mejor interacción en el aquí y ahora, en el presente, buscando el bienestar y teniendo en cuenta que el solamente adquirir ingresos económicos no era sinónimo de bienestar ni de felicidad. En el año 1992, un psicólogo llamado Martin Seligman comentó y comenzó a reflexionar acerca de todas sus vivencias como psicoterapeuta frente a la necesidad y al rol social que tenía la psicología. Y obviamente estimulando el pensamiento crítico, que es una competencia que en este momento se requiere, como también el desarrollo de las competencias digitales, llegó a la conclusión que, si bien es cierto, había ayudado la psicología a centrarse específicamente en la patología, es decir, a las enfermedades de personalidad, a los trastornos de personalidad y a las enfermedades mentales, esta no había tenido un avance significativo, porque al final las personas que eran tratadas eran menos infelices, pero seguían siendo infelices. Entonces comenzó a tratar de buscar una forma y un cambio de paradigma, de tal manera que la psicología juegue un rol clave en todo este elemento macro, que repito, no es aislado, ya se veía un poco la necesidad de medir esta variable, denominado este constructo llamado felicidad, desde el siglo XVIII. Ya se veía la necesidad de organismos internacionales en poder no solamente centrarse en indicadores económicos propiamente dichos, sino en un desarrollo humano integral a través de otras variables, como lo hemos visto. Razón por la cual este señor, este psicólogo, conjuntamente con otros colegas, plantea la ciencia de la felicidad, que no es otra cosa que la psicología positiva, en el año 1999, a través de una conferencia, donde él buscaba un planteamiento que iba directamente en centrarte en el individuo, en las personas, en el ser humano, no en tus conceptos débiles, no en tus debilidades, sino en lo que sabías hacer bien, en tus fortalezas. Establecer específicamente la importancia de vivir el presente, la importancia de tener una serie de interacciones positivas con tu entorno, porque el ser humano es un ser social, aunque paradójicamente ahora estamos aislados, seguimos interactuándonos socialmente, pero de manera virtual,
pero físicamente ha habido una serie de restricciones. ¿Y esto qué relación tiene con el hoy? Que ya algunos países, como por ejemplo Inglaterra, ha creado en el año 2018 un Ministerio de la Soledad. Y alguien dirá, ¿qué tiene que ver la soledad con la felicidad? Porque se ha demostrado que las personas solas tienen mayor incremento de infelicidad y por ende también de menor calidad de vida, menor bienestar y probabilidades de suicidio. Lo que estoy tratando de comentarles, estimados participantes, es que ya es un tema de costo social, es un tema de salud pública, razón por la cual este año, 2021, hace algunas semanas, Japón ha creado también un Ministerio de la Soledad, porque ha vislumbrado que hay una serie de ciudadanos que cada vez más están siendo aislados y están entrando en aspectos patológicos como por ejemplo el incremento de la depresión o el incremento de la ansiedad. Sigamos por favor con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. ¿Y cómo relacionamos este concepto que venía desde el punto de vista filosófico, ¿no? A través del utilitarismo? Empezaba un poco con el cuestionamiento y paradigmas de los economistas, ¿no? Daniel Kahneman, un psicólogo que es el que se inclina por la corriente de la economía conductual, uno de los 3 psicólogos ganador de los premios Nobel. Las organizaciones buscan que las sociedades puedan ser más felices a través de indicadores particulares, porque recordemos, y repito, que lo que no se mide no se puede gestionar, pero las empresas tampoco no son ajenas. Ya el Great Place to Work, ustedes más de uno habrán escuchado estos rankings que virtuosamente ha sido incorporado, no solamente en nuestro Perú, sino en gran parte de Latinoamérica, donde se busca que en las organizaciones exista un grato ambiente para trabajar. Y sobre un modelo, el cual ustedes pueden advertir en la pantalla, que tiene que ver entre algunas variables con este sentido de pertenencia, la camaradería, esta interacción, el hacer sentir importante al colaborador con la finalidad no solamente de tener una responsabilidad social, de incrementar su bienestar y también su felicidad, sino también generar ingresos económicos, ¿no? Un mayor nivel de productividad, porque recordemos que la productividad, al ser un indicador, al ser un ratio, al mejorarse, mejoras también tus niveles de competitividad, qué duda cabe. Entonces es un prerequisito para ello. Entonces, esta palabra felicidad hoy en día ha tornado al mundo, o mejor dicho, ha generado un establecimiento de agenda impostergable para cada uno de nosotros. La siguiente diapositiva, por favor. Pero sin embargo, ¿qué vendría a ser la felicidad? Si bien es cierto, hay algunas definiciones, un tanto más filosóficas, otras psicológicas, como por ejemplo el concepto de la psicología positiva, que es la ciencia de la felicidad, pero en términos de buen romance, la felicidad buscaría, primero que es algo interno, ¿no? Es algo interno que busca la plenitud y que vendría a tener la ausencia de sufrimiento, el no apegarte a algo y generar esa paz interior. En otras palabras, te centras en el ser. A diferencia del bienestar, que está más ligado al éxito, ¿no? Que es mucho más externo, y en algunos momentos tú puedes tener un bienestar, pero la antípoda del bienestar es el malestar, porque básicamente la vida también es cíclica, no siempre vas a estar contento, y también hay un paradigma que se tiene que romper, que el estar feliz es estar permanentemente sonriendo, riéndote, no en absoluto, ¿no? En absoluto, o sea, está bien las personas risueñas, los saludo, pero eso no significa felicidad, es una emoción de la alegría, la felicidad es mucho más profundo, más interno, es más de liberación, como dirían en la corriente de la religión budista, ¿no? El nirvana, ¿no? Que es el estado pleno de la felicidad, donde hay una ausencia del dolor y una ausencia del deseo, ¿no?
Entonces, nosotros en el día a día hemos confundido el concepto de bienestar, ¿no? Que está, repito, más ligado con el éxito que con la felicidad propiamente dicha, ¿no? El bienestar es fluctuante y que estimula, es más estimulado por la hormona, la dopamina, por ejemplo, ¿no? A diferencia de la felicidad que está más ligado con la hormona de la serotonina. Ya para ir finalizando, porque el tema es profundo, pero quiero centrarme un poco en una conclusión de lo que realmente, frente a esta ciencia de la felicidad, cuáles son las variables que influyen directamente en ellas, ¿no? O sea, podemos ver en la pantalla que la felicidad está en función primero a una emoción positiva, que es esa emoción positiva, lo que tú generas, esa alegría que te da en algún momento una buena noticia, el haber obtenido algún logro, el estar relacionándote con algunas personas de tu entorno. La interacción social es un elemento que está muy ligado a la felicidad, a diferencia de la soledad, que digo que no es mala la soledad, ¿no? Es quedarte un tiempo, pero no permanecer ahí en ella, ¿no? Quedarte para reflexionar, el estar solo, mejor dicho. Está bien para reflexionar, generar aspectos de introspección, pero no es que te quedes de manera permanente. La interacción, somos seres sociales, recuerda, la interacción social es un elemento que está íntimamente relacionado con el concepto de felicidad. El segundo es tener un compromiso, ¿no? Es centrarte en alguna actividad tipo hobby, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes un hobby que lo haces e inviertes tu tiempo, no por dinero, sino por una sensación de placer, de sensación de bienestar, que esa misma acción refuerza tu conducta y que entras en un estado de flujo, ¿no? Esa sensación de que pasa el tiempo y no te das cuenta de ello. Entonces, cuando tú haces alguna actividad donde el tiempo sientes que se va volando, está muy ligado al concepto de felicidad. Cuando sientes que estás en una actividad donde el tiempo pasa lentamente, está más ligado al concepto de infelicidad y que por ende posteriormente también te puede generar un malestar, ¿no? Y finalmente, el concepto de significado en la vida, es decir, ¿para qué estás acá? ¿Cuál es el rol que tú tienes con la sociedad? ¿Cuál va a ser tu legado? Y aquí estimulamos una variable denominada el altruismo, ¿no? El concepto de solidaridad, porque está sumamente demostrado que uno obtiene mayor felicidad más que al recibir, es al dar. Entonces, según el modelo de la psicología positiva, que es el concepto de felicidad, la ciencia de la felicidad, esta se obtiene a través de estos tres indicadores, llamarlo de alguna manera, ¿no? La emoción positiva, el compromiso de vida y un significado de vida. Bueno, por mi parte, vamos a concluir con esta pequeña exposición para luego pasar a las preguntas y darle el pase a mi colega Andrea Ospina para que continúe con la presentación respectiva. Conmigo Cristian, será muchas para unos gracias. momentos. Gracias a ti, Andrea. Buenos días a todos desde Colombia. Los acompaño el día de hoy para contarles acerca del coaching para fomentar la bienestar y la felicidad. Ya Cristian nos ha dado una muy buena introducción, entonces vamos a ir avanzando en la presentación y quiero hacerles primero una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestra actividad laboral al día? Yo creo que independiente del país de Latinoamérica en el que nos encontremos, podemos estar aproximadamente entre 8 o 9 horas diarias o incluso un poco más. Y algunas empresas y algunas personas a raíz de la pandemia, con el teletrabajo o con el trabajo en casa, han incrementado un poco esa jornada laboral. Entonces, miren la importancia de poder nosotros buscar sentir mayor bienestar y felicidad en donde nos encontramos, laborando, porque gran parte de nuestra vida productiva la pasamos precisamente en este foco laboral. Podemos avanzar entonces y aquí es muy importante conectarlo con todo lo que tiene que ver motivación. Nosotros trabajamos porque queremos cubrir unas necesidades y las necesidades en cada ser humano pueden ser muy diferentes y algunas pueden coincidir. Nosotros necesitamos
proveer alimento a nosotros mismos o a nuestras familias, necesitamos tener un techo, queremos dar la mejor educación para nuestros hijos, incluso para nosotros mismos, podemos querer generar un apoyo económico a nuestras familias, hacer parte de un grupo social en el cual podamos sentir que hay aprendizaje, que hay afiliación, que hay solidaridad, como decía ahorita Cristian también en su intervención. Aprender cosas nuevas es algo que también nos puede estar motivando, crecer como personas o como profesionales, sentirnos plenos, esa plenitud que nos hace sentir como llenitos de felicidad, autorrealizados con lo que estamos haciendo, sentir paz interna y ser felices. De hecho, yo aplico en mi profesión de coaching mucho de esto para entender qué motiva al otro, porque en coaching es muy importante poder ir juntando con ese propósito de vida. Y les puedo decir que casi sin excepción, todos los seres humanos estamos buscando paz interna, estamos buscando con eso sentirnos felices. Cuando nuestras necesidades van generando satisfacción, nos motivamos y eso nos va a generar inmediatamente una sensación de bienestar y felicidad. Pero sigamos entonces relacionando esto con lo que tiene que ver el desempeño, que ya nos lleva directamente a lo que pasa en las organizaciones. Podemos avanzar en la diapositiva. Entonces, en el trabajo, nosotros tenemos una persona que tiene un gran impacto. Cuando estamos como empleados o trabajando para una organización, podemos contribuir como jefes a lograr felicidad. Sí, y eso es muy, muy importante. Cuando tenemos una empresa propia o cuando estamos teniendo un equipo a cargo, nosotros podemos impactar. ¿Y cómo podemos impactar? Una de las maneras es especificar, como les decía ahorita, el tema de motivación. ¿Sí? Cuando tenemos una alta motivación, eso va a impactar directamente en nuestro desempeño. Va a impactar en que tengamos un mejor desarrollo de nuestras actividades, en que nos podamos sentir más comprometidos, con mayor sentido de pertenencia en ese lugar donde estemos laborando día a día. Y cuando tenemos un buen desempeño, eso nos va a generar sentimientos de autoestima. Esa autoestima significa el sentimiento de amor propio, de autoeficacia, además, y estoy siguiendo el círculo virtuoso que ustedes ven en la diapositiva. Esa autoeficacia es sentirnos capaz de lograr retos, de cumplir actividades, ¿sí? De hacer muy buenos goles en la cancha de fútbol, de poder cumplir con las actividades que se nos asignan y que nos generen bienestar y felicidad, que nos satisfagan, que nos hagan sentir plenos, orgullosos con lo que estamos haciendo. Y este es un círculo virtuoso, como les mencionaba ahorita, que contribuye de manera positiva a los resultados. Y es muy importante amarrarlo con el ejemplo que dio Cristian de Great Place to Work. Y esto lo veía yo, que trabajé en una organización que tenía también empresa en Perú y ganaba en Great Place to Work en los diferentes años en que se realizaban, de los primeros lugares, de manera muy orgullosa. Cuando las personas estaban motivadas, y eso es lo que pasaba en esta empresa, se sentían conectadas con su trabajo, se sentían valorados, respetados, eso generaba que se diera un buen desempeño. Y el buen desempeño impactaba de manera muy positiva los resultados financieros de esta empresa. Y eso es para todos los stakeholders o grupos de interés, pues lo que están buscando, que se puedan generar las utilidades que son necesarias para poderle dar flujo y que todos los que están involucrados, incluyendo los empleados, puedan tener un beneficio y puedan tener con eso bienestar. Avancemos entonces en la diapositiva, por favor. Y aquí les puedo decir que nosotros como jefes entonces podemos contribuir. Uno de los elementos o de las maneras en que podemos contribuir es teniendo conversaciones tipo coaching. No necesitamos certificarnos como coaches, tener todo ese estudio para poder implementar conversaciones que permitan fomentar algunas habilidades en nuestro equipo de trabajo que les permitan entrar en este círculo virtuoso. Conversaciones que permitan fomentar, por ejemplo, la responsabilidad personal, el sentirse protagonista, que puede hacer las cosas, que hace parte de un problema o de un reto y que si hace parte de ese problema y de ese reto puede buscar una solución, que sienta que en él está la responsabilidad de poder lograr
lo que se propone y lo que se le ha encomendado en algunas situaciones, porque eso es lo que nos pasa cuando estamos trabajando en una organización. Hay una palabra que hoy en día no tiene una traducción exacta, está en inglés y no tiene una traducción exacta en el español, que es el accountability. Estas conversaciones nos van a ayudar a aprender a fomentar el accountability, que es exactamente esa responsabilidad personal frente a las acciones y decisiones que yo tomo en la vida. Adicionalmente, las conversaciones al estilo coaching nos van a permitir fomentar en el otro, en este equipo de trabajo, la conciencia. Cuando nosotros estamos con atención plena en nuestra vida, nos permite tomar mejores elecciones y mejores decisiones, porque no estamos como en modo automático, sino que estamos generando un proceso más consciente, más atento frente a las decisiones que tomamos en nuestro día a día, que además todo el tiempo estamos en ese proceso de tomar decisiones. Adicionalmente, estas conversaciones nos permiten fomentar en el otro la autonomía, como los ayudamos a que se sientan responsables de manera personal, a que adquieran conciencia, el otro va a sentir que tiene esa posibilidad de movilizarse sin tener que estar todo el tiempo consultando, ¿sí? Bajo un estilo de liderazgo que tenga ese líder o ese jefe, va a sentirse con más posibilidades de avanzar. Las conversaciones que se caractericen, es muy importante tener en cuenta esas características. Y es, cuando yo realizo conversaciones tipo coaching, debo utilizar una secuencia adecuada de preguntas, porque es la manera en que yo voy a permitir que el otro genere reflexión, en que el otro tome esa responsabilidad personal, en que no sienta que yo se la estoy imponiendo, en que pueda adquirir ese nivel de conciencia personal y en la medida en que vaya pasando el tiempo, vaya aprendiendo a ser autónomo en sus actividades. También es muy importante en esa secuencia adecuada de preguntas, escuchar con empatía. Cuando escuchamos con empatía, cuando escuchamos al otro poniéndonos en sus zapatos, que es la forma más fácil de identificar o de describir lo que es empatía, estamos dándonos cuenta de qué puede estarle pasando y allí es cuando surgen las mejores preguntas, las preguntas que pueden llevar a una reflexión más profunda para que el otro caiga en cuenta de cómo puede llegar a un lugar mejor, a un lugar diferente. Ahora bien, todos podemos conversar al estilo coaching. Yo les comenté que no es necesario certificarnos como coaches, que es una muy buena alternativa, pero también podemos implementar este tipo de habilidades y de esa manera fomentar el ciclo virtuoso, el bienestar y la felicidad, al mismo tiempo que estamos impactando de manera positiva que se logre el desempeño que estamos buscando en nuestros equipos. Vamos a continuar para ir concluyendo en la última diapositiva. Y es, quiero concretar y dejarles esta idea principal en su mente. Las conversaciones tipo coaching nos permiten, y por eso está tan cercana a la psicología positiva. Miren que voy a repetir algunos temas que ya Cristian mencionó que son muy importantes. Nos permite ratificar fortalezas, porque cuando vamos a generar un proceso de crecimiento personal y o profesional, tenemos que apalancarnos en nuestras fortalezas. Nosotros no podemos apalancarnos en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos. Es desde nuestras fortalezas que podemos apalancar y empujar ese crecimiento. Permite ayudar a definir metas y que frente a esas metas se puedan plantear acciones específicas para lograr los resultados, el desempeño que estamos buscando que nuestro equipo pueda tener. Y todo esto nos lleva a que se pueda fomentar el bienestar y la felicidad. Recuerden que entonces lo hemos fomentado a través de la responsabilidad personal o accountability, la conciencia y el nivel de autonomía. Entonces la pregunta que yo les quiero dejar a todos ustedes es, ¿quieren impactar de manera positiva este círculo virtuoso? Y lo pueden hacer. Y una de las herramientas es a través de las conversaciones tipo coaching. Con esto termino mi intervención y muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea y Cristian, por tan importante ponencia. Damos ahora pase a la ronda de preguntas. Tengo unas preguntas en el chat. La primera es para Andrea.
¿Cómo motivar a los equipos de trabajo en la coyuntura actual en la cual el personal trabaja en forma remota? Hoy en día, cuando nos encontramos en teletrabajo, se hace mucho más importante generar cercanía con nuestros equipos, porque bien es cierto, estamos en un proceso de distanciamiento físico y así vamos a continuar una buena cantidad de tiempo. No sabemos cuánto, entre menos mejor, pero como no lo sabemos, tenemos que incentivar ese tipo de estrategias. Yo respondería con algo que se puede implementar desde ya. ¿Qué es eso que motiva a tu equipo? ¿Ya lo conoces? ¿Ya le has preguntado? ¿Ya has indagado cuáles son esas motivaciones que tiene el equipo? Pueden haber motivaciones comunes y también van a haber necesidades individuales o motivaciones individuales. Entonces es muy importante tener no solo conversaciones de tu día a día laboral, sino poder tener conversaciones de entender usted cómo está, cómo se está sintiendo y cómo está en términos de motivación, para poder buscar estrategias individuales y cuando conozcas lo que como individuo está, pues poder también utilizar estrategias grupales. Pero solo el hecho de generar cercanía, de que tú muestres interés por el otro se va a sentir importante y desde allí va a sentir una diferencia y va a empezar a incentivar su motivación. Pero es muy importante conversar con el otro y entender qué lo motiva, porque cada ser humano es muy diferente. Muchas gracias, Andrea. Tenemos una pregunta para Cristian también. ¿Cuáles serían las claves de la felicidad que nos permita un mejor desarrollo a nivel personal y laboral? Es una pregunta que está más ligada a una pregunta filosófica que es ¿quién soy? ¿No? Está más ligado al ser. Pero si quisiéramos llevarlo de la parte filosófica, algo mucho más tangible, mucho más, más aterrizada, podríamos decir que la búsqueda de la felicidad es evitar el sufrimiento. Frente a situaciones adversas, perdón, siempre va a aparecer el dolor. El dolor siempre lo vas a tener, pero el sufrimiento es opcional. Y para encontrar la búsqueda de la felicidad, tienes que centrarte en tu yo interno, estimular tu introspección, el mirar hacia adentro, porque la felicidad no está afuera, está dentro tuyo, liberarte de la ansiedad, liberarte de algunos apegos, porque a veces nos apegamos al pasado o algunas personas, o también nos apegamos a cosas tangibles, ¿no? Que dicho sea de paso, son terrenales. La felicidad es liberarte de todos esos apegos, ausencia de sufrimiento y tener una paz interior. Ese es un ejercicio fundamental que está más ligado con la propia conciencia, el darte cuenta, el buscar el aquí y ahora, el no dejar de lado la interacción social con las personas con las cuales tú te sientes bien, que puede ser, o sea, tus padres, tus familiares, algunos parientes, amigos, porque eso estimula también la hormona de la oxitocina, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que la hormona de la oxitocina es la hormona del amor, por ejemplo, cuando tienes alguna pareja y eres correspondido, esa hormona se incrementa, los niveles de la hormona se incrementa, y es, aparte de la interacción social y el buscar permanentemente la tranquilidad frente a la liberación del apego, del sufrimiento, es también tener un significado de vida. Es decir, tú estás en esta sociedad para un fin. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que te recuerde esta sociedad? Y entramos ahí al aspecto un tanto más de solidaridad, de altruismo, el dejar un legado. Estos conceptos realmente van a ayudarte a poder estimular realmente el concepto de felicidad. Muchas gracias por tu respuesta, Cristian. La siguiente pregunta va para Andrea.
¿Cómo puedo contribuir con la felicidad de mis colaboradores según el círculo virtuoso? La motivación es interna, pero podemos contribuir como jefes a través de entender lo que los motiva. Vuelvo y creo que allí repito. El círculo virtuoso no tiene como un solo inicio y un solo fin, pero digamos que un punto que lo dispara fuertemente es la motivación. Cuando yo ayudo, contribuyo a cumplir esas necesidades que tiene ese empleado o la persona que hace parte de mi equipo de trabajo, pues voy a generar un impacto muy positivo dentro del círculo virtuoso. Cuando yo impacto también su desempeño, ayudo a que tenga un mejor desempeño. Y allí es donde las conversaciones tipo coaching pueden ayudar también, ayudarlo a que pueda tener un desempeño mejor de lo que está teniendo. Si yo me desempeño mejor, me voy a sentir mejor conmigo mismo, me voy a sentir más tranquilo. Si yo le ayudo a que aprenda cómo hacer las cosas mejor, a que reflexione acerca de qué está haciendo bien o de qué puede hacer diferente, ya le voy a estar contribuyendo a que el círculo virtuoso se genere de manera positiva y que precisamente sea virtuoso, que traiga las virtudes para poder continuar en ese ciclo donde va a lograr bienestar y felicidad. Muchas gracias por tu respuesta, Andrea. Y la última pregunta va para Cristian. ¿Es posible mantener feliz a todos los participantes de mi empresa, clientes, trabajadores y directivos? ¿Solo aplica a empresas u otro tipo de organizaciones como las educativas? Sí. Bueno, interesante pregunta. Entender que la felicidad es interior y la felicidad tiene incluso un aspecto de juicio de valor. ¿Por qué? Porque para lo que a Juancito Pérez le puede hacer feliz, posiblemente a Miguelito no lo haga y viceversa. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que cada persona tiene sus propios intereses y sus propias inclinaciones de felicidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer que nuestros stakeholders, específicamente nuestros ahora, sean felices? Yo quiero sumarme a la respuesta que dio Andrea hace unos minutos, ¿no? Y que tiene que ver con un concepto y parte de columna vertebral de su teoría de Sigmund Freud, del psicoanálisis, donde enfatizaba que el ser humano quiere sentirse importante. Entonces, en la medida de que tú como inmediato superior, jefe, gerente, jerárquicamente hablando, ¿no?, hagas sentir importante a tus colaboradores, escuchándolos, no oyéndolos, ¿ah?, escuchándolos, comprendiéndolos, es decir, escuchar para comprender, no para juzgar, acompañando, siendo un formador, ¿no?, de esa persona, y no solamente en la competencia técnica, sino también en la competencia humana, vas a hacer que esa persona genere también felicidad, porque se va a sentir valorado, que es un tema interno, pero también vas a generar bienestar, porque va a obtener reforzadores positivos de la parte del medio ambiente, ¿no?, de la zona exterior, ¿no? Y si este concepto solamente aplica a las empresas, en absoluto. Lo comenté que desde el siglo XVIII el primer planteamiento ni siquiera era enfocado a las organizaciones con fines de lucro, es decir, las empresas, ¿no?, sino iba básicamente centrado a la sociedad. Posteriormente se ha llevado a un nivel macro y ahora al ámbito empresarial, pero el concepto es transversal. Es saber que la felicidad es un derecho, ¿no? Tú has nacido para ser feliz, al igual como tienes derecho a un nombre, un derecho a la vida, ¿no?, un derecho que es un principio también universal, tienes derecho a ser feliz, pero la felicidad nunca la vas a encontrar en elementos externos, vas a encontrarlo internamente. Y reitero, cuando tú te liberes del apego, la libertad y la ausencia de sufrimiento, y te centres en el aquí y ahora, vas a encontrar el concepto de felicidad, y esta filosofía de vida comienza a difundirla con tu entorno, y vas a crear un círculo también virtuoso de bienestar colectivo.
Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Andrea, por sus importantes ponencias y por haber respondido las consultas de nuestros espectadores. Y ahora, mientras tanto, les vamos a compartir vía chat el link para que puedan realizar la encuesta y puedan recibir su constancia de participación a la charla. Nuevamente les agradecemos a Cristian y a Luz Andrea.